Hay otro aspecto que diferencia, aparte de las pérdidas, muy bien a los sistemas de cable de los sistemas de radio. Y es el siguiente. Yo por un par de hilos, es decir, simplemente por un par trenzado, el que siempre se ha usado en las líneas telefónicas, yo puedo prácticamente enviar todas las frecuencias de mi voz a una distancia relativamente grande sin ningún problema. Pero yo no puedo hacer esto en un sistema de radio. ¿Por qué? Porque para poder transmitir eficientemente, radiar las bajas frecuencias, yo necesito tener unas antenas monstruosas en tamaño y no son eficientes. Por lo tanto, los sistemas cableados son muy eficientes transmitiendo bajas o frecuencias medias. Los sistemas de radio necesitan que las frecuencias que envío sean altas. Entonces solo hay una manera de resolver este problema y es coger, por ejemplo, mi voz, las imágenes, cualquier señal que yo quiera transmitir por radio y hacer una traslación en frecuencia. Es decir, coger ese espectro de señales y en lugar de transmitirlas directamente, yo lo que hago es las superpongo, las pongo sobre una señal de mucho más alta frecuencia, que es la que se conoce como una portadora. Por lo tanto, lo que empleo es una señal, un intermediario, que va a transportar, que va a llevar, va a aportar mi información hasta el receptor. Y el proceso que hace esta traslación de frecuencias se conoce en general como un proceso de modulación. Hace varias funciones, pero básicamente la modulación lo que consigue es formatear, hacer que mi señal sea adecuada para poder radiarla. Y hay diversas formas de hacerla que más o menos siguen una secuencia histórica en esta transparencia. Lo primero que necesito es una portadora, es decir, necesito una onda en la cual pueda superponer la información, es decir, la pueda marcar con la información. Y aquí está representada. Aquí tenemos una onda continua, simplemente es una señal periódica, sinusoidal, una cierta frecuencia, por lo tanto es una senoide que va ahí variando. Y esta va a ser mi portadora. ¿De acuerdo? En el lado de la izquierda tengo los procesos de modulación más simples para el caso analógico. Imaginemos que lo que yo quiero enviar es esta señal, que es muy simple aquí, que puede ser un tono de voz. Es decir, puede ser simplemente mi voz, que tendrá un espectro más complejo, pero bueno, digamos, un simple tono, una nota musical, que varía de forma más o menos continua y periódica, la quiero enviar. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues la forma más sencilla, más simple, es hacer que la amplitud de esta portadora siga la forma de esta señal. Y entonces lo que obtengo es lo que ahí tenéis representado. Ahora ya mi señal, en lugar de tener una amplitud constante, su amplitud aumenta, disminuye, vuelve a aumentar en función de cómo varía la señal. Esto se conoce como una modulación de amplitud y es la primera que se utilizó en los tiempos de la radiodifusión por ondas medias. Es decir, la radio empezó de esta manera. Que, por cierto, dentro de poco tiempo empezaremos a oír hablar de la conmemoración del centenario de los inicios de la radiodifusión. Esta es la primera de las modulaciones analógicas, es decir, una modulación de amplitud. Pero puedo hacer una segunda cosa que es diferente, y es mantener la amplitud constante y ahora actúo sobre la frecuencia de esta onda. Ya no la mantengo constante como aquí, es decir, aquí cambio la amplitud, pero mantengo la frecuencia, sino que ahora lo que hago es mantengo la amplitud y lo que modifico es la frecuencia. ¿Y de qué manera lo hago? Pues lo hago siguiendo la misma pauta de la señal. Cuando mi señal aumenta, la frecuencia aumenta, lo cual quiere decir que yo veo las senoides, las veo comprimidas. Es decir, veo muchas más en un intervalo de tiempo. La escala horizontal es de tiempo aquí. Y cuando la señal baja, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la frecuencia se expande. Esta modulación se conoce como modulación en frecuencia o FM y es muy habitual, por ejemplo, en las emisoras de radio en FM. En ambos casos eran modulaciones simples de implementar, de conseguir y a su vez de recibir. En la modulación en amplitud, el receptor en el fondo lo único que hace es va siguiendo los picos. Es un detector de envolvente, va siguiendo la envolvente, va generando una señal que se va quedando en los picos. Se filtra y al final nos queda este valor.
Mientras que en la frecuencia modulada se usa un discriminador, que es un circuito en el cual la respuesta es proporcional al cambio de frecuencia. En transmisión también se genera esto de una manera simple, es a través de tener un oscilador cuya frecuencia de oscilación está controlada por una tensión, por un voltaje. Por lo tanto, son esquemas simples de transmitir información que es habitual, que son pues, nuestra voz, imágenes, en fin, imágenes menos, más recientemente, pero básicamente voz para teléfono. Con la llegada de una gran capacidad de procesado en la microelectrónica, nos hemos ido moviendo hacia un mundo digital, donde ahora ya no enviamos directamente esta información, sino que la codificamos. Y la codificamos de muy diversas maneras. Una muy simple es, tomamos muestras y con las muestras le vamos asignando niveles y generamos una secuencia de números, normalmente ceros y unos, dígitos, que representan las características de esta información y que luego se van a poder regenerar a partir de ella. Aquí tenéis representada una señal binaria de unos y ceros que se asocia con un parámetro físico que varía entre +1 y -1. Esto es lo que aquí tenemos. Si estamos en +1 tenemos un 1, si estamos en -1 tenemos un 0. Hay otros esquemas, pero este es. Y esta secuencia representada aquí tiene una segunda característica y es que no regresa a 0. Por ejemplo, cuando hay un cambio de 1 a 0 sí que hago el cambio, de 0 a 1 también, pero si lo que tengo es una ráfaga de unos, me mantendré aquí. Y lo mismo si hubiera una ráfaga de ceros. Hay muchos tipos de modulaciones digitales, pero aquí están representadas dos simples y muy utilizadas. La primera es una modulación en la cual lo que hacemos es un desplazamiento de fase. Y bueno, aquí se utilizan unas siglas ligeramente diferentes que tienen que ver con, de alguna manera, el origen del telégrafo, donde un operador lo que hacía era pulsar, tenía un pulsador y con ese pulsador pues iba transmitiendo ceros o unos, es decir, iba aplicando tensión o no. Y es por eso por lo que en inglés este tipo de símbolos se usan como shift keying en lugar de modulador, que es lo que se utiliza aquí, pero conceptualmente es lo mismo. Por lo tanto, aquí tenemos un sistema binario en el cual la fase cambia. ¿Y la fase cómo cambia? Bueno, pues cada vez que hay un paso de 1 a 0, de 0 a 1, cambio en esta sinusoide, cambio la fase y la obligo a tener un salto de 180 grados. Por lo tanto, la fase, llegado a este punto, en lugar de continuar como venía, le añado 180 grados, por lo tanto, en lugar de crecer, lo que hace es decrecer. Y estos cambios de fase, hoy en día, con la potencia de la microelectrónica, son muy fáciles de tratar y de detectar. Desde el punto de vista de representación, en un plano de fase, plano eje real o imaginario, o un eje de portadoras, aquí lo que tengo es un 1 si no hay cambio de fase, un 0 si hay un cambio de fase. Los sistemas binarios se pueden ir complicando y aquí está representado un sistema cuaternario del mismo tipo. En este caso, ahora tengo 4 símbolos, 4 estados, que los puedo asociar con 2 bits. Y todo este proceso pues ya va continuando. Lo comentaremos con detalle en futuras presentaciones. La forma analítica de tratar las modulaciones es la siguiente. Yo tengo una señal temporal que es continua en el tiempo y que varía de manera sinusoidal. La represento como una amplitud y un seno, puede ser un coseno, pero en general, por sencillez, pongamos aquí ahora un seno solo, y tengo un ángulo que va cambiando en el tiempo y lo puedo hacer de muy diversas maneras. La más simple es que cambie linealmente en el tiempo. Cuando esto ocurre, tenemos una frecuencia, en este caso tenemos una fase, tenemos una amplitud y le ponemos una C de portadora para representarlo con letras distintas a la señal. Bien, en una modulación de amplitud, que es lo mismo también para el caso digital, lo que hacemos es modificamos la amplitud, ahora en el tiempo la vamos haciendo cambiar y lo hacemos
con un nivel normalmente de referencia y un índice de modulación que es directamente, en este caso, una constante y mi señal de información. Y esta señal puede ser el mensaje analógico o puede ser ya la información, los bits, la información digital, es exactamente lo mismo. Yo con esto ahora modifico la amplitud, y con esto tengo modulación de amplitud o modulación por desplazamiento, en este caso de amplitud. Pero también puedo actuar directamente sobre el ángulo y dejar la amplitud, como estaba representado en los gráficos anteriores. Y en este caso lo que tengo es una modulación de frecuencia. La modulación de frecuencia, y en el caso digital por desplazamiento, es exactamente lo mismo. Ahora lo que hago es cambio toda la función de ángulo dentro y lo hago de una manera tal que si yo calculo la derivada de este ángulo o la derivada de todo este término en el tiempo, obtengo una frecuencia instantánea y la frecuencia instantánea en este caso es la portadora y directamente un factor de modulación por la señal de información, por el mensaje. Por lo tanto, aquí lo que voy cambiando es la frecuencia, la voy haciendo cambiar instantáneamente en función del mensaje, en función de la información. Pero también puedo hacer otra cosa, que es no tocar la frecuencia y actuar directamente sobre el término de fase. Y esto da origen a las familias de modulaciones de fase o de desplazamiento en fase, que es exactamente lo mismo. Y ahora aquí cambio la fase sobre una referencia y lo hago proporcionalmente al mensaje, un poco como hemos representado en la secuencia anterior. Aunque en apariencia estas dos cosas son muy diferentes, tienen una gran proximidad y en el fondo son casi representaciones de un proceso único, que es una modulación de ángulo. Pero acabamos distinguiéndolas si actuamos directamente sobre la frecuencia o actuamos directamente sobre la fase. Estos son los esquemas generales de modulación y son cada vez más complejos. Cada vez la electrónica permite procesarlos de manera más eficiente, pero conceptualmente esos son los elementos básicos.